Yo voy repartiendo, tipo en ¿Tenemos el que colegio. actuar otra vez? Sí, saben que yo también, fui ni me maestra, avisaron, ¿no? fíjate. Así que esto para mí es muy habitual. ¿De qué curso fuiste? De cuarto grado, tercer grado y ayudante de quinto. Bien. Sí, Hola. sí, no te ¿Cómo les rías va? ya, Pablo. Buenas noches. Hola, Pablo, ¿cómo Buenas noches. estás? Muy bien. Bueno, vamos hoy con estas conversaciones. Ay, se me caen los Se caen los aros. Todas las joyas se me caen. Conversaciones difíciles. Conversaciones difíciles. Sí, hoy vamos a hablar un poco de qué son las conversaciones Sí. difíciles, porque todos hemos tenido conversaciones difíciles, Y seguimos todos teniendo. estamos teniendo conversaciones difíciles o las Estamos por tenerlas y las tratamos de evitar. El famoso tenemos que hablar. Sí, tiene que ver con eso, tiene que ver con Ay, eso. Dios Que las mío. conversaciones difíciles Ese son vale para distintas. todo, Son distintas a las personas difíciles, pero es cierto lo que decía Pablo. Vale para todo, Tenemos eso. que hablar. Sí, tenemos que hablar. Y no es fácil eso. Ah, las clasificaste. Lo que hicimos fue ordenar un poco qué es una conversación Bien, difícil y dale. cómo funciona una conversación difícil. Las conversaciones difíciles que todos tenemos que afrontar son esas conversaciones que nos hacen pensar por demás. Las tenemos en la cabeza, da vueltas, nos ponen ansiosos, nos abruman. Sabemos que están ahí y hasta que no las resolvemos nos sentimos incómodos, nos sentimos mal, nos sentimos ansiosos. Pero una conversación difícil es ante todo 3 conversaciones al mismo tiempo. A ver. ¿Cómo sería eso? Vamos por estratos. Una conversación difícil es una conversación que arranca con la conversación del qué. La conversación del qué es sobre qué vamos a hablar. ¿Cuál es el tema que nos ha puesto mal? Y es una conversación que siempre nos tiene dando vueltas sobre la culpa. ¿Qué nos hizo el otro? ¿Qué me hiciste? ¿Qué me dijiste? ¿Cómo me atacaste con esto, con lo otro? Si nosotros nos quedamos ahí, lo único que hacemos es repetir y repetir la circunstancia. Lo que hay en el fondo de eso es que yo me estoy sintiendo mal. Este segundo Exacto. estrato. Este otro estrato es la conversación de los sentimientos. Eso es lo que a mí me está pasando. Más allá de lo que todo el mundo cree o lo que la mayoría cree, nosotros consideramos que los sentimientos no son importantes a la hora de hablar sobre un tema difícil. Sin embargo, es de lo más importante. Y si bien en 2 partes, como creemos que no son importantes, ¿qué hacemos? Los evitamos. Y si nosotros no hablamos sobre aquello que nos pasa, muy probablemente estemos repitiendo siempre la conversación que estaba arriba, la del qué. Esto es lo que me hiciste, esto es lo que me dijiste, sin llegar a una resolución concreta. Y para acá no hay nada peor que la gente que dice, bueno, no te podés sentir así. Eso sí, que la gente que te invalida, que te dice, vos no te puedes sentir así. Me puedo sentir como puedo, porque justamente... Quiero, además. Como Pero- siento. ¡Puedo! Exacto, pero ¿por qué? Porque toda conversación difícil es una conversación, ese es el último estrato, que impacta sobre la identidad. Todo aquello que yo tengo que hablar y que me cuesta, que se ha vuelto difícil para mí, es un Sí. tema que esquivo, tiene algo importante para mí. Y pone en juego algo. Pone en juego algo, si yo me considero un buen amigo, una buena pareja, un buen empleador, un buen empleado, un buen compañero, si hay algo que tengo que conversar y me hace algo de ruido, es porque posiblemente yo vaya a creer que algo de eso se pone en juego y trato de evitarlo. No me confronto de alguna manera conmigo mismo. Estas grandes preguntas. así. Exacto, son grandes preguntas que hacen a una conversación difícil. Siempre las conversaciones difíciles tienen estos 3 escalones donde hay algo importante que queremos evitar, porque si lo afrontamos, muy posiblemente Es se una venga tarea un virtuosa evitar conversaciones difíciles. Es Saber evitar Esquivador conversaciones... serial debe ser. Saber esquivar momentos difíciles, conversaciones difíciles, sobre todo las de pareja. Digo que Pero- es un trabajo... Hay que ¿Pero hay una dejarse llevar. recomendación de esquivarlas o...? Hay algo de eso, sí. Es importante tener una conversación, por más que sea difícil, porque las conversaciones difíciles quedan dando vueltas sobre nosotros y lo que les decía al principio, nos genera ansiedad, malestar, angustia. Lo que sí hay que saber, que tiene que ver con esta placa, es cómo afrontamos las conversaciones difíciles, que tiene que ver con algo que decía Dani, hay que saber esquivarlas. En realidad hay que ser empáticos, que es el primero de los pasos, que es hay que saber cuándo afrontar una conversación Ser difícil. antipático no sirve. Ser antipático ser antipático no sirve, pero sí es importante saber cuándo voy a tener esa conversación difícil. Y tenemos para un primer ejemplo. Tenemos un ejemplo. ¿A quién le corresponde? A Pablo Llanera. A ver, Pablo. Y estoy en mi papel, te debo Sí. todavía el proyecto de la otra vez, pero... Sí, arrancamos. A ver, los quiero escuchar. Gabriel, Extraña pareja. Perfecto, vamos. Dale, a ver. Gabriel, necesitaría conversar con vos en algún momento. Depende. ¿Cuándo sería el mejor momento? Depende, ¿de qué se trata? Quiero hablar con vos de mi sueldo. Necesito conversar sobre un posible aumento Mira, y me gustaría tener un tiempo que te quede bien, pero para conversar tranquilos. no, entonces no tengo tiempo. Bueno.
Esto me hace acordar a un amigo que una vez fue a pedir un aumento de sueldo y el empleador, jefe, le dijo, ¿y para qué vas a usar esa plata? Claro, se quedó mudo y no hubo aumento. Como la canaleta de la droga y del alcohol, claro. Claro. Bueno, ahí Pablo... Esa conversación que tuvieron, que No tiene dio que ver con ser resultado. empáticos, bueno, porque hay algo importante en eso. Las conversaciones pueden ser difíciles, pero también hay personas difíciles, que es lo que hizo un poco el Gabriel caso de General. Sued. Exacto. Pero Sol venía bien hasta que le habló de plata, Pablo. Sí. Bueno, hay temas que si bien son conflictivos, hay personas que son conflictivas. Ahí se desprende otro tema que la recomendación es, si la persona es conflictiva o la persona es difícil, hay que tratar de evitar a una persona difícil. Sin embargo... La esquivada que decís vos. La esquivada que decís. Sí, Yo creo que exacto. es un mérito, créanme. Y ser empático implica saber cuál es mi mejor momento y cuál es el mejor momento del otro. Sí, el Siempre, timing. siempre mi mejor momento es cuando estoy tranquilo, si no hay que dejar pasar la conversación y no iniciarla. Y también el mejor, y tratar de leer cuál es el mejor momento del otro. Hay momentos y momentos para determinadas conversaciones. ¿Qué es una persona difícil? Una persona difícil es una persona que en línea general no es vulnerable a los hábitos de persuasión comunes. O sea, uno le va a conversar, va a hablar algo que con los demás suele funcionar y a esa persona no le funciona. Ajá. Es una persona más resistente. Las hay evitativas y que nosotros vamos arrastrando los problemas constantemente de esas personas y también las hay hostiles o con características más violentas. Bien. Hay personas difíciles que hay que tratar en línea general de evitar, es mi sugerencia. Y acá estamos ya durante la conversación difícil. ¿Qué hacemos, Leandro? ¿Vemos primero el ejemplo? Dale, a ver, arranca el señor Santa Cruz y mirá vos. con la primera actriz, la señora Mariana Arias. Esto tiene que estar actuado porque acá dicen, Dale. en principio, digo, ¿puedo ponerme en No, personaje? actúa. Dice, Sí. Dani le habla a Mariana Sí. desenamorado. Pero no Quiero tenés avisar. que contar. No, vos ponete en Nos personaje. anticipa lo el tenemos personaje, que, nos lo anticipa tenemos el que personaje. sentir con tus palabras. No, porque es difícil estar pero desenamorado de Mariana. eso No, son pero las las- acotaciones Yo te de digo obra de que para teatro no se algunos leen. no es ¿no? nada Exacto, esos difícil. son Señor, pies claro, que está dio. rompiendo Para la algunos magia. es facilísimo. Haga el A personaje. ver, dale. Sexta Vos pared. porque no me conocés. Marian, Sí, ¿qué pasa? no, dame bola si te voy a hablar. Sí, te estoy preguntando. ¿Qué pasa? Contame. ¿Qué me quieres contar? No, yo quiero hablar con vos sobre algo que me está pasando. La Y se mano. acerca, lejos, se acerca, lejos. ¿Qué te está pasando? Qué sé yo, necesito tener un tiempo, ¿viste? Para mí, porque... No sé, esta relación, que todo fue muy linda, ¿eh? naturalidad, Hasta acá parece que llegamos estoy bien, actuando, ¿eh? llegamos bien. Fue re lindo todo lo que vivimos. Pero ahora, viste, como que... No sé qué me pasa a mí con vos. Ah, A mí con vos. O sea, no sos vos. Soy yo. Claro. ¿Eso qué quiere decir? ¿De qué me estás hablando? ¿Quiere decir que no me amas más? No. ¿Qué sé yo lo que me pasa con vos, Mariam? Yo necesito tomarme un tiempo porque yo no estoy bien. O sea, no es que no estoy bien yo porque no estoy bien como yo no estoy bien. Entonces, cuando yo no estoy bien necesito aislarme un poco, ¿no? No siento lo que sentía, qué sé yo. Yo quiero pensar qué voy a hacer en el futuro. Quiero ir al futuro, imaginarme en el futuro bien y ahí ver si puedo estar bien con vos. No, cortale, Mario. Ahora yo lo que te quiero decir es que muy lindo lo del futuro, pero si vos traspasás esa puerta, no entras más. Sí, Mariana. Muy bien, Mariana. Oscar. En esta conversación que tenían, Dani hizo muchas cosas muy bien y otras cosas muy mal, Dani. A ver. Sí. Pero ¿Cómo se Estaba entregado. todo no se puede. Vamos a Me ver. mandan a Ahora. cortar una relación con Mariana Arias. Como en la vida. No, ¿Qué No, tiene que entregado. ver eso? Porque, Escuchá. exacto, ¿qué es lo Ahora, a ver. importante de esto? Durante una conversación difícil hay que hacer foco en el objetivo, hay que saber preparar Bien. qué es lo que va a pasar. Dani hizo foco en el objetivo, que es no saber qué le pasaba. Sin embargo, es importante responsabilizarse de los sentimientos. Y él ahí usó mucho el, qué sé yo, no sé qué me pasa, quizás. Bueno, en una conversación difícil tenemos que saber cuál es el foco de nuestra conversación y expresar cómo nos sentimos, con claridad. Para Pero que el el qué otro- sé yo, no sé qué me pasa, vos le estás demostrando una duda a la otra persona pero y vos esa ya te- duda
le traslada la duda a la otra persona, entonces no te va a abrir la puerta, como dijo Mariana. Por ahí te trata de contener. Siempre. Bueno, en una. Bueno, eso es una manipulación. Dejemos una brasa ahí. hay una experiencia en eso. Nunca hay que apagar todo el fuego. Encima que te está alargando, encima que te está dejando, te manipula, guacho. Es una bracita. Bueno, y para, Ahora, entonces el foco en el objetivo. hay que hacer está foco en el bien. objetivo, ¿Y? pero también hay que hacerse responsable de lo que sentimos. Eso, Esto es lo que decía. Eso me gustó. Para que el otro también entienda cuál es la Sí. circunstancia. ¿Pero por qué? Porque si el otro entiende qué es lo que nosotros sentimos, qué es lo que nos pasa, también es más vulnerable a poder modificar esa situación cuando es posible, o como en el caso de que hablaban los chicos sobre un aumento de sueldo o demás. Das una oportunidad de... Pero lo más importante de esto es entonces la última etapa, que es repasar los puntos fundamentales. Hacia el cierre de la conversación difícil siempre es importante que el otro, por lo menos que yo le pueda transmitir al otro qué le fue quedando de la conversación. Una charla difícil siempre lo que hace es abre aristas hacia todos lados, distintas variables y se vuelve más Le decís, compleja. te hago un resumen y haces Sí, un y eso es importante. Un brief de Sí. la reunión. Y eso es importante, porque quizás muchas veces lo más importante de una conversación difícil es bajar expectativas uno, Sí. ponerse un objetivo posible de cumplirse, ir por un poquito menos, pero decir, bueno, voy a continuar con este tema más adelante, pero pude lograr que me escuchen sobre aquello que yo necesitaba decir o que era lo importante para mí en este, Se lo en este dije. momento. Como decís, se lo dije. Se lo dije, Se lo dije, sí, sí, me lo saqué. se lo dije, me lo pude sacar de encima, seguramente algo va a quedar, pero desaparece esa ansiedad, ese abrumamiento, esa circunstancia que nos Pero acá abruma la y que se nos sacó mueve. de encima es a mí. Digo. Bueno, después hay que ver quién salió ganando de todo Yo esto. quiero que algún día hablemos de estas cuestiones de hombres y mujeres Cuando quieras. en el diálogo. Cuando quieras. Dale, dale. Nos vemos la bueno, nos próxima. vemos en 2 semanas. Nos vemos. Gracias. Chao, buenas noches. Chao, hasta luego. Gracias, Muy Pablo. bueno. Genial. Sos un ¿Resolviste amigo, algo, Pablo. Marian? Te diste un gustito ahí. Yo, me echó. Salí por la puerta. Ay, pero no cualquiera. ¿eh? ¿No tenemos a Ale Casar ahí del otro Para lado? que te echen primero tenés que haber ¿No tenemos a Ale Casar ahí del otro lado? Para que te echen primero tenés que haber estado, no se olviden de eso.